Mis amados, bendecidos con toda bendición. Una vez más aquí juntos para levantar el tabernáculo de adoración a Dios, para exaltar su nombre, para engrandecerlo, para bendecirle, para darle gracias, para entronizar a Dios en nuestras vidas y regocijarnos en su presencia. Declaramos que hoy, Dios mío, nuestras mentes y corazones están dispuestos y abiertos a tu palabra. Y te damos gracias, oh Dios, porque cada día es un milagro de tu misericordia y de tu presencia para con cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, oh Dios, por el día de hoy que podemos tener este privilegio y lo estamos disfrutando. Para ti sea todo honor y toda gloria, mi Dios, en todo tiempo y lugar. Amén y amén. Bien, amados, placer saludarles y estar con ustedes una vez más. Creo que en esta ocasión vamos a estar hablando y meditando en la palabra, especialmente de aquellas promesas que Dios nos ha dado, que a veces las descuidamos, no las valoramos y por dichas razones a veces vienen consecuencias. La palabra es un libro que nos pone el ejemplo de muchas vidas delante de nosotros para que aprendamos, como dijo Pablo de los judíos, se han escrito estas cosas para que aprendamos, para que no caigamos en semejante estado de desobediencia. La palabra es un libro que nos amonesta, es la carta de Dios a nuestras vidas y como tal debemos de valorarla, considerarla y aplicarla a nuestras vidas. Yo recibo que en esta ocasión, cada palabra que expresamos, usted la hace suya. Creo que Dios ha preparado para nosotros una palabra especial que nos habla conforme a nuestra necesidad. Yo quiero hablarles acerca de lo que es la brecha. Pero antes que entremos en detalle de la palabra, se venía amonestando de hace muchos años al pueblo, a la humanidad, de tener cuidado con el uso desenfrenado de los elementos de la tierra. Pero el amor al dinero no permitió que la gente tuviera cuidado de eso. Se abrió una brecha en el mundo y hoy se están teniendo las consecuencias más fatales. Y es precisamente el calentamiento que estamos teniendo global. Ahora mismo hay un desorden en el mundo. Lamentable. Tenemos a Grecia que arde. Edificios, hoteles, casas, urbanizaciones. Todo está siendo devorado por el fuego. 8 días ya, sin poderlo controlar. Pero también tenemos en el día de hoy cómo Italia estuvo bajo un tornado que destruyó viviendas, vehículos, cultivos y tantas cosas que hizo de daños, cayendo un granizo fuera de lo normal. Así está la naturaleza. La semana pasada, para el viernes creo, el mar en las playas de Miami estuvo a 32 grados centígrados. Eso es 100 grados acá. Eso quiere decir que el agua estuvo calentada de una manera exorbitante.
Y se pregunta por qué razón. Y es porque el cumplimiento de el pasaje de Salmos 8:8 fue abusado de él. ¿Por qué se está recalentando el mar de esa manera? Y es que las corrientes que fluyen en el mar, que son las que le dan vida, llevando el agua y manteniéndolo con vida, las corrientes se están quedando quietas, ya no están circulando, y eso hace que el agua del mar empiece a morir, y todos los corales comienzan a morir, y el agua a calentarse, y la fauna empieza a desaparecer. El tiempo que estamos viviendo es un momento muy, muy difícil para el hombre. Tiempo de tinieblas, tiempo de angustia, tiempo de desesperación. Pero ¿qué nos dice todo esto? Estamos llegando al momento de nuestra partida de este mundo. Estamos llegando al momento de dejar esta tierra. Y los gobiernos ya lo saben y se están preparando para ello. ¿Qué le van a decir al resto del mundo de la desaparición de cientos de millones de personas de esta tierra? Pero ya están preparando el evento para poder aplacar la gente en aquel momento, porque será el caos más grande que puede venir. Pero pensando en esto, también hay un pasaje de la Escritura en el Salmo 31. Y David, considerando la vida de él, su relación con Dios y lo que le estaba pasando en aquel momento, que fue un momento difícil, por supuesto. En esa hora, David hace una expresión y él se considera frente a la palabra y él dice: soy como un vaso rajado que tiene una brecha. Y es que la palabra nos dice allá en el libro de Romanos capítulo 9, el verso 23, que Dios nos envió a este mundo como vasos de misericordia para ser llenos de su gloria y para manifestar sus riquezas, su poder y su grandeza. O sea que cuando nos llamó vasos, nos dio una identidad de estar llenos de él y llenos de su gloria. Pero a veces descuidamos lo que nosotros somos y no nos llenamos de la gloria de Dios, sino que a veces nos llenamos de otras cosas que no son de Dios, que no provienen de Dios. Y ahí comienzan las grandes dificultades. Nos hizo vasos para llenarnos de él, pero a veces nos equivocamos y empezamos a echarle a este vaso cosas que no son de Dios ni que no vienen de Dios. Y entonces sufrimos angustias. Pero si llegamos a un punto como el que llegó David, que se vio como un vaso rajado, que lo que tenía dentro se había salido y que por esa brecha también podía entrar algo, él pega una exclamación y clama a Dios. Por lo tanto, tenemos que entender que una brecha en un vaso no solamente se escapa lo que está dentro, sino que entra lo que está afuera. Y de eso quiero comentarles en esta noche, porque David tuvo la experiencia, y no solo David, pero voy a mostrarles por la palabra lo peligroso que es tener una brecha en la vida del creyente. Hay momentos cuando uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, delante del Señor, por supuesto, y reconocer cómo está viviendo y qué es lo que le está pasando. David tenía esa sinceridad consigo mismo y con Adonai. Por eso dijo una ocasión: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Honestamente, no le comentó a nadie. Él se habló a sí mismo
por lo que estaba pasando. Pues hoy vamos a ver otra declaración muy precisa y relevante en la vida de David, que puede ser una identificación de tu propia vida también. A veces nos parecemos a los personajes de la Biblia y nos pasan cosas como ellos y no nos damos cuenta. Entonces es bueno hacer ese examen. Por eso quiero hablarles de la brecha que se abrió en David. La palabra brecha significa abertura, o sea, algo que se rompe, se abre una grieta. Y cuando lo trasladamos al sentido espiritual, estamos hablando de lo que es abrirse camino en cualquier dirección, por supuesto. La palabra brecha viene del hebreo perex, que significa romper o abrir. En el Antiguo Testamento la palabra brecha se usa exclusivamente para describir una ruptura. Y David dice eso: soy como un vaso rajado que tiene una brecha por la que se escapa algo. ¿Saben ustedes lo que es y lo que sucede con un vaso rajado? No retiene el agua. ¿Qué estaba pasando en la vida de David? Recibía, pero no retenía y sufría el fracaso. Y eso pasa a muchos creyentes. Reciben, pero no retienen, porque hay una brecha en su vida por la que se escapa lo que recibe. Pablo amonesta a los creyentes a retener las palabras por él enseñadas, a retener la sana doctrina, a retener la forma de las palabras, a mantenerse fiel, constante, a permanecer. Pues como David, así sucede a algunos creyentes. Reciben el agua de vida, pero no la retienen. De momento se ven llenos, pero a las horas o a los días están vacíos. Lo que recibieron se escapó. Ya no está en ellos. David era llamado el dulce cantor de Israel, un poeta, el poeta de Dios. Los salmos son un testimonio de su obra. Y Dios, hablando de David, dijo: un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios puede llegar a expresar que está abatido o que está como un vaso quebrado, con una brecha en su vida? Y es que un día David se dio cuenta que esa brecha estaba en su mente, por lo que vieron sus ojos carnales. Vio a una mujer bañándose y abrió una brecha en su vida. Ya eso dijo en una ocasión: las ventanas del alma son los ojos. Y David abrió los ojos de su carne. Comenzaron los pensamientos, vinieron los deseos y finalmente vino su caída. Por esa brecha que abrió entró el maligno y activó la concupiscencia de su carne. ¿Qué es lo que vemos? ¿Se te van los ojos cuando ve una mujer? ¿Se te van los ojos cuando ve un hombre que te cautiva y te llama la atención? Y sucede eso es porque hay una brecha en su vida. Estás como un vaso rajado. David se acostó con aquella mujer y vino maldición. Aquella brecha lo llevó a urdir un plan. Y ese plan lo llevó a ser un criminal, porque mató a un hombre.
Y pareciera que todo estuvo tranquilo durante un buen tiempo. Pero un día vinieron las consecuencias. La noticia que le llegó fue que una de sus hijas, Dina, había sido violada. Y que el violador era uno de sus propios hijos. Hubo un incesto en su casa. Y otro de los hijos se convirtió en un criminal vengativo. Vengó aquel caso y mató a otro. Y otro hijo se convirtió en su enemigo, que lo persiguió para matarlo y tuvo que abandonar el trono. Finalmente su hijo fue atravesado por una espada. Una pequeña rajadura, una pequeña brecha, no es algo para descuidar, no es algo de pasar por alto, es algo de tener cuidado porque su vida y su familia está en juego. Estamos en tiempos muy, muy peligrosos. Y si hay brechas, esa persona sí que está en peligro. Así que tus ojos confabulan con tu mente y tu mente con el corazón y tu corazón con el pecado y el pecado con el diablo y eso trae el fracaso y cuando viene a ver hay muerte. Verás por qué dijo Adonai en una ocasión, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Porque mejor es entrar en el reino ciego, manco, cojo, que teniendo todo el cuerpo bien, ir al infierno. Estos son cuestiones delicadas. Esto no es un asunto pasajero. Esto no es cuestión de reír por un momento. No, esto es cuestión de prestarle atención porque estamos tratando con un Dios santo, perfecto y puro, que nos trajo a vivir en su presencia. Y no está hablando de condenación eterna, sino del infierno, de angustia, de culpabilidad y conciencia sucia en que se cae por estas cosas no gobernadas. Cuando este tipo de brechas se abren en la vida de un creyente, algunos pierden el hogar, pierden la confianza en ellos, pierden la familia, el respeto, algunos hasta el empleo o la salud, y pierden la presencia de Dios en sus vidas. Eso es perder el reino. Muchos de ellos hoy están fuera del redil, fuera del hogar, fuera de la familia. La única salida que vieron fue un divorcio, un abandono. Otros están fuera de la reunión, ya no se reúnen. Están fuera de la voluntad de Dios. Y eso es un infierno para el Hijo de Dios. Eso es un infierno. La vida de David es un aprendizaje inmensamente grande y un testimonio muy profundo para los creyentes. Vamos a ir un poquito más allá. Hablemos de una ciudad y sus reyes como Babilonia.
En los tiempos de Nabucodonosor, Nabucodonosor se enorgulleció, se llenó de soberbia por lo que sabía hacer y por lo que hizo en Babilonia. Y llamó a Daniel para demostrarle su orgullo, su grandeza y su soberbia. Y Dios tornó a Nabucodonosor en una mente y un corazón de bestia, que por 7 años vivió en los jardines del palacio, comía hierba, comía como un animal. Después de Nabucodonosor vino su hijo y después vino su nieto. Su nieto se llamaba Baltasar, nieto de Nabucodonosor. Por lo que Baltasar conoció lo que le había sucedido a su abuelo, que se había tornado como una bestia. También sabía el decreto que había dado Nabucodonosor acerca de Dios después de que Dios lo devolvió a su estado normal. Y reconoció que el Dios de Daniel era el Dios omnipotente, Dios soberano y eterno, y que debía de adorarse. Pero Baltasar, en su tiempo de su reinado, olvidó todo eso. Abrió una brecha por su lujuria, por el licor, las fiestas paganas y el desenfreno sexual. Por esa brecha que abrió, Dios dictó una sentencia y fue cuando apareció la escritura en la pared que leyó el profeta Daniel. Nadie podía leer la escritura y Daniel fue traído y decretó y dijo, en la pared dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir eso? En medio de su angustia y del susto que tenía Baltasar y todos los que estaban con él. Y Daniel le dice, esto es lo que significa. Mene quiere decir que Elohim ha medido tu reino y lo ha traído a término, le puso fin. Tekel quiere decir que has sido pesado en la balanza de Dios y te has quedado corto, has vivido una vida vana, tenía una vida liviana. Pershing significa que tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Le fue dado el reino a otro. Amados, cuando miramos esto, la vida de Baltasar, no solamente pasó en los tiempos de Babilonia. El primer peldaño empezó a caminarlo Timoteo también. Y Pablo, con mucha sinceridad y rápido, le dijo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego le dijo, mira, la fe que habitó en tu abuela y en tu madre, aviva el fuego. Y es que déjeme decirle, hay hijos que ven a papá y a mamá con una fe que le sirve a Dios y ellos son unos sinvergüenzas. No entienden. Tienen una brecha en su vida por la que en cualquier instante, en las semanas que van a venir, van a escuchar las mismas palabras. Mene, mene, tekel, uparsin. La oportunidad se le terminó porque han vivido una vida liviana y la bendición que ellos tenían para ellos es dada a otros que merezcan la bendición. Y es que la fiesta,
el licor y el sexo. Es una brecha de este hombre pagano. ¿No sabe qué es lo triste? Que a veces hay quienes, diciendo que creen en Dios, viven una vida así. Pero van a escuchar las mismas palabras en tiempo corto. Belsasar jugó con su vida, pasó por alto la palabra, se acostumbró al mal, tuvo en poco las cosas santas de Dios, como su cuerpo. Lo mismo le daba poner el cuerpo en una reunión que ponerlo en una cantina, en un cabaret. Lo mismo le daba cantar coros y alabanzas que maldecir allá afuera. Lo santo lo puso en servidumbre de corrupción y recibió su recompensa porque ofendió a Adonai. Esa brecha permitió que el enemigo abriera una brecha por el río que cruzaba la ciudad de Babilonia, y entraron los medos y los persas aquella misma noche y destruyeron la ciudad, destruyeron a Baltasar y su familia, y el reino pasó a ser de los medos. Babilonia cayó porque abrió una brecha espiritual y una brecha terrenal. La escritura dice allá en el verso 22 del capítulo 5, pero tú, Baltasar, hijo suyo, hablando de hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Es lo triste, hermano. Estamos orando por un avivamiento. No un avivamiento para brincar, saltar y gritar, sino un avivamiento para los que viven una vida liviana, una vida desenfrenada, una vida sin temor. Se conviertan, se arrepientan y buscan a Dios antes que sea demasiado tarde. Porque es la soberbia que hay en ellos. No humillan su corazón. Lo que necesita estas personas es humillar su corazón delante del Señor. La falta de humildad, la altanería, la soberbia, el orgullo, las fiestas, la sexualidad, el licor, las mujeres, son una brecha por la cual el enemigo puede destruir tu vida y la de tu familia también. Aprendan eso. Pero hay otra persona en la Biblia muy conocida, Job, el patriarca Job, del cual Dios dijo: no hay hombre sobre la tierra que tema a Dios y esté apartado del mal como mi siervo Job. ¿Cómo es posible entonces que un hombre temeroso de Dios y apartado del mal esté como un vaso quebrado, con una rajadura en su vida? Pues Job abrió una brecha y el maligno lo destruyó. El diablo intentó muchas veces destruirlo, pero no podía porque Job tenía una cobertura en la que siempre hemos hablado. Una cobertura de Dios. El diablo le dijo al Señor, cuando quería destruirlo, y que Dios le dijo: si quiere, dijo: no puedo. ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? O sea, que él tenía una valla. No solamente Dios estaba cuidando y guardando su vida, guardaba a su esposa, guardaba a sus hijos, guardaba su hacienda y guardaba sus posesiones. El diablo dijo: su casa y todas sus posesiones. Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por todo el país. Yo digo, hermano, que no hay nada más glorioso que tener la cobertura de Dios que guarde todo en nuestra vida, porque si hay una abertura, una rajadura, por ahí se pueden ir las cosas.
¿Cuál era el problema que había en Job? Job tenía una familia, pero no le puso freno a la familia, no la educó. No tenía autoridad sobre ellos. Ellos hacían como querían. Iban de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, de comilona en comilona. ¿Sabe qué hacía Job? Cuando escuchaba todos los reburú que hacían sus hijos, simplemente se arrodillaba a orar por ellos, pero nunca puso freno, porque nunca tuvo autoridad sobre ellos. Y esa fue la brecha que abrió. Porque no solo estamos llamados a orar, estamos llamados a poner autoridad. Job era uno de esos padres que dejan a sus hijos hacer como quieran y nada les dicen. Lo que hacía era orar por ellos, pero no actuaban. Es como esos padres que hoy en día su hija va y consigue un novio y se lo trae a dormir con ella en el cuarto. O viceversa, se va a dormir con él al cuarto de su casa. Y los padres lo admiten. A lo mejor más tarde se casan. Son padres que no tienen esa realidad en su vida. Hay una brecha que deben de cerrar. El diablo quería destruir a Job, pero no podía. Por eso le dijo a Dios, tú has puesto un vallado protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee. Tú has prosperado su trabajo y su ganado y está esparcido por toda la tierra. ¿Cuánto cubría la cobertura de Job? Todo lo que tenía. Todo. Porque la cobertura de Dios es tan grande que en Israel dijo, aún en las sartenes de la cocina póngale santidad a Adonai. En la puerta de su casa, santidad a Adonai. Oye, hermano, porque todo lo que tenemos está bajo la cobertura del Dios Altísimo. Lo que entre a tu casa debe ser bendecido y estar bajo la cobertura del Dios que usted adora. Porque usted tiene una vida para Dios. Para algunos la cobertura es algo que menosprecian. Otros lo desconocen. Otros la ignoran. Pero es algo grande y maravilloso. Satán quería desde mucho tiempo destruir a Job, pero no podía. Porque Job tenía una cobertura. Aún sus hijos malcriados y mundanos estaban bajo esa cobertura. Pero un día fue quitada y se les acabó la fiesta. ¿Qué pasó? Ese proceder de sus hijos y el no pararlos le tenía en un temor de las consecuencias que podrían sobrevenir. Y eso le sobrevino. En un solo día mataron a todos sus hijos. Después en un solo día se llevaron todo su ganado. Y así sucesivamente fue perdiendo todo. Todo abrió una brecha y el enemigo entró por ahí y lo destruyó. Su familia, su hacienda, sus amigos, su esposa y su salud también. ¿Cómo abrió Job esa brecha? La falta de autoridad lo llevó a temer lo que le pudiera suceder a sus hijos y a él. Y eso vino por el miedo a lo que pudiera suceder por no ejercer autoridad sobre su familia, porque tenía una familia mundana. Vivimos hoy momentos de tensión y de mucho peligro latente. Muchos padres tienen hijos así y a veces nada hacen. Pero no permita que el miedo se apodere de usted. Ponga el orden de Dios, con autoridad de Dios. Usted debe vivir bajo la cobertura del Altísimo y por su fidelidad y amor a Dios, debe vivir en obediencia y en santidad y fe.
Si permite que el miedo se apodere de usted, está abriendo una brecha de destrucción. No le digo nada a mi hijo porque se va. No le digo nada a mi hija porque se va. Si le digo algo, no me pasa más dinero para el arrendo y la comida. Entonces está dependiendo de algo que no es Dios. Y eso es una brecha grande. Algunos tienen abierta una brecha y no se dan cuenta hasta que sucede el golpe. Job lo reconoció. Y eso sería bueno para algunos. Reconocer antes que venga el golpe. Una brecha expone todo lo que tenemos. Hay otro hombre. Bueno, yo creo que ya es suficiente con estos tres. Tener un mensaje de advertencia para nuestra vida. Pero déjeme hablarle de otro hombre de Dios. Porque no estamos hablando de impíos ni de hijos del diablo, no. Estamos hablando de hombres de Dios que abrieron una brecha, se descuidaron y quedaron como un testimonio para nosotros. El hijo de David, Salomón, un hombre puesto por el mismo Adonai en el trono, bendecido y enriquecido en lo que hacía, con mucha sabiduría e inteligencia, alcanzó la fama en el mundo de entonces, y la paz rodeaba todo su reino. Escribió los proverbios y el cantar de los cantares. Si usted mira todo eso, usted ve el estilo de vida que vivía Salomón cuando estaba bajo la unción de Dios, bajo la inspiración de Dios. Se pregunta uno cómo un hombre que escribió esto abrió una brecha y cayó. ¿Cómo? El apóstol Pablo nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que depender muy enteramente de Dios cada segundo de nuestra existencia, porque tu vida no depende de tus cualidades, tu matrimonio no depende de las cosas que usted haga por él, no, sino de la dependencia que usted tenga de Dios en su vida, por su familia, por su matrimonio, por sus posesiones, por su casa, por su trabajo, por su empleo, por lo que usted maneja. Ahí es donde está la bendición de Dios. Pero su fama y su riqueza abrió una brecha y cayó con las mujeres. Faltó el temor de Dios en su corazón y falló a la santidad y a la lealtad de Dios. Salomón abrió una brecha por la que el reino fue dividido. Ahora se conoció el reino de Judá y el reino de Israel. Dos de sus hijos fueron puestos, uno en cada reino. Y sus hijos fueron destruidos. Dios le dice, mire, si no fuera por el amor que yo tuve con tu padre, te destruiría a ti mismo. Pero el juicio caerá cuando vengan tus hijos, porque el reino será dividido. ¿Sabe usted lo que es morirse uno y saber que hay una sentencia de maldición contra los hijos porque yo abrí una brecha y no la cerré? Cuando lo que debemos dejar es una bendición a nuestros hijos, de temor a Dios, de amor a Dios. Qué glorioso cuando un hijo puede decir, mi padre me enseñó, no por palabras, sino porque yo veía en él, cuando estaba en aflicción buscaba a Dios, cuando estaba en necesidad clamaba a Dios, cuando venía la angustia dependía de Dios, siempre. Ese es el legado que debe decir. No piense que estás ganando a tus hijos con darles dinero o tremenda educación, si está faltando lo primordial, que es la enseñanza de Dios. La Biblia dice, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Amó a moabitas, a amonitas, a edomitas, a sidonias y a las hititas.
Salomón se fue tras de Astarte, diosa de los sidonios, y tras de Milcón, monstruo abominable de los amonitas. ¿Sabe qué es lo peor que vemos aquí en esto? Es que cayó en la adoración de los dioses paganos, abandonó a Dios y siguió a Astarte, diosa de los sidonios. ¿Quién era Astarte? Astarte es la misma Isis, la misma Inanna, la misma Adonis. ¿Y cuál era la cualidad de Astarte? Era ser los dos géneros, hombre y mujer. Astarte tenía por objetivo cambiar la masculinidad del hombre por el feminismo. Introdujo en Israel la vestimenta y el comportamiento trans en el reino. Los muchachos y las muchachas en Israel, por la influencia de Astarte, por la adoración que tenía Salomón, empezaron a ponerse los peinados de Astarte, los cortes de pelo extravagantes, los tatuajes del cuerpo. Para lucir el cuerpo se hicieron notorios en Israel. Las mujeres fueron seducidas a vestir prendas de hombre y a comportarse como tal. Cambió la feminidad de la mujer en la masculinidad del hombre y cambió la masculinidad del hombre en la feminidad de la mujer. Cambió la autoridad en el hogar, pasó a ser de la mujer y el hombre la sumisión. Esas fueron las consecuencias por las cuales la brecha que abrió Salomón entró a Israel. Hoy, cuando se está celebrando el advenimiento de los dioses caídos, que esta es la época en que están haciendo su regreso, Astarte es la diosa que se está dejando ver en toda la sociedad. En el mundo de los impíos ha logrado destruir la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer, surgiendo hoy el transgénero, obra de Astarte. Pero ¿saben qué es lo triste? Que hay familias de creyentes cuyos hijos o hijas están siendo influenciados por esta maldición y los padres no se inmutan por ello. No les está importando cómo visten sus hijos o sus hijas, qué clase de peinado tienen, qué clase de corte de cabello se hacen, qué costumbres se están adquiriendo. No les importa cómo se peluqueen la cabeza, ni qué tendencias tengan de su masculinidad o de su feminidad. Hoy hay niñas aquí en este país. A los 9 años va uno a los malls y a los 9 años se encuentran unas niñas vestidas como si fueran de 18 o 20 años. Y camina uno por los centros comerciales y es como si hubiera una feria de peluqueados. Y mirando las iglesias, andan entrando los jóvenes con esos peinados diferentes de todo tipo, hombres y mujeres. ¿A quién se le está rindiendo culto en realidad? ¿Cuál es la influencia que está trayendo? Astarte, la diosa de los sidonios, la diosa que adoró Salomón, se está metiendo en las iglesias hoy en día. Hay hogares en los que han abierto brecha y el enemigo no tarda en manifestar su propósito, que es la destrucción. Creyentes estarán abriendo una brecha en su vida sin darse cuenta. Si la hay, estarás destruyendo tu propia vida y la de su familia. Los animo a que busquen al Señor, que pidan revelación, que sean firmes en la fe y en el establecimiento de la palabra en su hogar,
y familia, no permitan que Astarte haga presa de sus hijos o hijas. Una de las insignias por las que se daban a conocer los seguidores de Astarte en el tiempo de Salomón eran los tatuajes. Se tatuaban y cuando se veían con tatuajes, eso estaba indicando que eran seguidores de Astarte. Y es una moda que hay en el presente porque los dioses volvieron y están influenciando. Y gran cantidad de creyentes están cayendo en eso, tatuándose. No permita que haya en su hogar o familia uno que rinda culto a Astarte o a Isis, enojando así a Adonai, y vengan consecuencias dolorosas. Generalmente los seguidores de Astarte tienen las costumbres del mundo y demuestran ser sus seguidores. Pero tú eres seguidor de Adonai. Y el corazón de un hombre temeroso de Dios como el de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Esa debe ser la posición del Hijo de Dios hoy en día. Hoy cuando ya las Biblias han sido cambiadas, la historia ha sido cambiada, el mensaje ha sido cambiado, el propósito ha sido cambiado, todo ha sido cambiado, pero Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Y la fe de los hijos de Dios es una, en Adonai eternamente y para siempre. El Dios que está con nosotros estará siempre y pronto se manifestará para llevarnos a su gloria eterna. Los declaro bendecidos con toda bendición, sellados con el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Bendecidos.